Dios bendiga en esta hora a todos los hermanos y amigos que se conectan para recibir el bendito mensaje de la palabra de Dios. Amén. Un saludo muy cordial del Ministerio Comunión Cristiana Hechos de los Apóstolos aquí en Medellín, Colombia, y un saludo también especial de su pastor y servidor Alfonso Rivera. Nos disponemos pues en esta hora para escuchar esa palabra maravillosa que siempre hemos de necesitar. Amén. Esa palabra es palabra viva y eficaz que llena nuestra vida. Amén. Que nos fortalece, nos edifica y nos consuela. Vamos a orar para dar comienzo al mensaje de la palabra en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos un día más poder despertar y abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Padre, gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has tenido misericordia de nosotros, has guardado nuestra vida, has suplido nuestras necesidades, nos has dado una buena salud física, mental y espiritual, y en esta hora nos das el privilegio, Señor, de poder recibir el mensaje de tu bendita y santa palabra. Yo te pido en esta hora, Padre, que nos hables, que nos llenes, Señor, que nos fortalezcas, nos afirmes y nos establezcas, Señor, y que tu palabra, Señor, cumpla en nuestras vidas el propósito para el cual tú la traes en esta hora. Yo bendigo todos mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús, no solamente de la congregación, Señor, sino a nivel mundial. En cualquier lugar del mundo donde hay un hombre y una mujer que invoca tu nombre, Señor, que ha sido lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí, Señor, enviamos bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, pues, en esta mañana. Amén y amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en esta hora en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 73. Libro de los Salmos, Salmos 73. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Vamos a tener el mensaje de esta mañana en este precioso salmo, Salmo 73, el cual no es un salmo de David, sino que, como lo dice aquí debajo del título, que es el destino de los malos, dice que es un salmo de Asaf. Amén. Asaf era el director de la alabanza en el primer templo, en el que llamamos el templo de Salomón. Amén. Que fue ordenado por David, porque David fue el que quiso construir templo a Dios. Amén. Un lugar para que estuviera allí la presencia del Señor, pero en realidad el Señor no le permitió a David construir el templo, sino que se lo permitió fue a Salomón. Sin embargo, David hizo todos los preparativos pertinentes para la construcción de esta magna obra, la obra que era para Dios, porque David no pensó en hacer esto para beneficio propio, ¿sí?, ni para que se hablara bien de él, sino para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Entonces, David mismo fue quien nombró a Asaf como el director de la alabanza allí en el templo. Amén. Adorando siempre al Señor. Asaf significa
el que junta, el que reúne, amén, o sea, el que congrega. Asaf era un hombre que traía unidad, amén, había en él un deseo siempre de que hubiese unidad en todo lo que se hacía para Dios, amén, y eso es algo bueno porque realmente lo que Dios espera de nosotros es que siempre tengamos unidad, que haya unidad entre nosotros en todo lo que hacemos, que haya armonía, porque a Dios le agrada, hermano, donde hay unidad, amén. Entonces Asaf era el músico principal en la alabanza en los tiempos del rey David, cantante principal y cimbalista. Dice aquí que profetizaba con el arpa y que tenía visiones. Fue nombrado por el rey David para dirigir la alabanza en el templo. Amén. Qué importante es. O sea que Asaf era un hombre de Dios. Amén. Y trabajó de la mano con el rey David en la parte de la alabanza y de la adoración. Amén. Porque tan importante para Dios es la actividad que realizaba David como rey en aquella época, como también la actividad que realizó Asaf como director del grupo de alabanza. Porque eso es lo que debe suceder en las iglesias. Amén. Que haya esa unidad y esa armonía sin importar el cargo que cada uno tenga, porque cada uno va a realizar una labor, pero la va a realizar para el Señor, para nuestro buen Dios, amén. Entonces no nos podemos quejar el uno contra el otro o sentir menos el uno que el otro, porque a cada uno Dios le hace un llamado. Y este llamado de ser salmista y de ser adorador se lo dio Dios directamente a Asaf. No fue David, porque David era un hombre que era usado por Dios. Entonces Dios coloca en el corazón de David llamar a Asaf para que fuese el director de la alabanza en el templo. ¡Qué maravilloso! Amén. Así es el llamado de Dios. Dios llama a quien quiere y en el tiempo que Él tiene destinado para este propósito. Amén. Entonces, Asaf también escribió algunos salmos. Alrededor de 12 salmos fueron escritos por Asaf. A veces nosotros tendemos a pensar de que todos los salmos fueron escritos por David, pero si nos ponemos a mirar, no todos fueron escritos por él, sino que hay varios escritores aquí en el libro de los Salmos, y entre ellos está Asaf. Y mire que Asaf comienza este salmo. Salmo significa canto instructivo. Amén. Salmo es una composición poética de alabanza al Creador. Eso es lo que es un salmo. A veces uno dice, bueno, yo voy a leer un salmo, pero ¿qué es un salmo? Entonces es bueno que en esta hora entendamos qué es lo que significa un salmo. Un salmo es una instrucción. Lo podemos llamar instrucciones de Dios. Amén. Pero el salmo también es una composición poética de alabanza al Creador. Amén. Entonces mire que Asaf tenía una gran responsabilidad, porque él no estaba adorando a hombres, él no estaba haciendo una labor para los hombres, sino que lo estaba haciendo para el Señor. Amén. Y cuando él es inspirado por el Señor, comienza este salmo en el versículo 1 diciendo, ciertamente es bueno Dios, amén, para con Israel, para con los limpios de corazón. Algo que Asaf tenía claro era esto, que Dios es bueno, amén. Y todo hombre de Dios, y toda mujer de Dios, y todo hijo de Dios debe tener siempre claro en su vida que Dios es bueno, amén. Dios es bueno con nosotros. Todos los días nosotros podemos ver el amor de Dios, sentir la misericordia de Dios, ver sus bondades, sus maravillas para con cada uno de nosotros. Como Dios todos los días nos bendice de una manera maravillosa, hermano. Entonces es algo que tú y yo debemos tener siempre presente todos los días, hermano. A cada instante del día nosotros debemos entender y tener claro, hermano, algo que siempre debe estar de continuo en nuestra vida. Saber y declarar continuamente de que Dios es bueno, hermano. Amén, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Hoy ha sido bueno. Nos ha extendido la vida un día más. Amén. Y nosotros hoy podemos disfrutar de sus misericordias porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces yo sé que tú y yo
hemos conocido a ese Dios. Y tú y yo que lo hemos conocido lo podemos declarar abiertamente, tranquilamente, confiadamente en cualquier situación que nos encontremos. Amén. No importa la situación por la que tú y yo podamos estar pasando, siempre podremos declarar que Dios es bueno. Amén. Es algo maravilloso porque Dios tiene el control. Cuando tú dices que Dios es bueno, cuando yo digo que Dios es bueno, estamos confiando en Él, estamos creyéndole a Él, estamos dependiendo de Él, estamos entendiendo de que todo lo que Él hace es para bien nuestro. Amén. Él tiene propósitos de bien y no de mal para con sus hijos, para con cada uno de nosotros, para con su iglesia. Amén. Aún tiene propósitos de bien para con aquellos que lo desprecian. El Señor no quiere la muerte del pecador. Amén. Sino que se arrepienta y que venga a una nueva vida. Entonces nosotros hoy, hermano, más que nunca, hoy podemos continuamente confesarlo y declararlo de que Dios es bueno, hermano. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Entonces el salmista Asaf dice ciertamente, o sea, verdaderamente, innegablemente, es bueno Dios para con Israel. Amén. Él dice para con Israel porque él era de judío, era judío, amén. De allí de descendiente de Leví, de la tribu de Leví. Pero hablaba de su pueblo en aquella época. Y nosotros hablamos en esta época que estamos actualmente, en la gracia de Jesucristo, podemos decir también nosotros de que Dios es bueno. Amén. Fue bueno en la ley y sigue siendo bueno en la gracia. Amén. Siempre Él ha sido bueno. Amén. Dice también, no solamente para con Israel, sino para con los limpios de corazón. Qué importante esto, de que Dios es bueno, pero que nosotros, aunque Él es bueno, debemos mantener una integridad delante de Él. Ser limpios de corazón significa, hermano, que no haya maldad en nosotros, que no haya perversidad, que continuamente tenemos que venir delante de ese Dios que es bueno en arrepentimiento. Y porque Él es bueno, Él perdona nuestros pecados. Él nos limpia de nuestras maldades. Amén. Esa es la bondad de Dios, porque Él sabe que nosotros tenemos una tendencia de continuo a pecar. Tenemos una tendencia a hacer lo malo. Hay una naturaleza, hermano, pecaminosa en cada uno de nosotros. Pero aunque haya esa tendencia en nuestra vida, nosotros no podemos nunca dejar de reconocer de que Dios es bueno. Amén. Eso es algo innegable. Tú y yo somos pecadores, sí. Tú y yo ofendemos a Dios, sí. Pero Él sigue siendo bueno. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el Dios en quien tú y yo hemos confiado. Sin embargo, el salmista continúa en el Salmo 73 y en el versículo 2 dice algo increíble. Acabando de confesar esta verdad, que él dice que Dios es bueno, él dice, en cuanto a mí, o sea, se está refiriendo a él, amén, a él, a su persona, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Amén. Mire, está hablando un salmista, está hablando un hombre que era adorador, director del grupo de alabanza, nombrado por el rey David, un hombre de confianza, amén, de aquel hombre que adoraba a Dios, porque el mismo rey David era un gran adorador, amén. Una de las características más grandes por las que se conoce al rey David es porque era un adorador. Él era un hombre que adoraba al Señor, se llenaba, hermano, en la presencia de Dios y se gozaba y se deleitaba adorándole a Él. Y aquí el salmista Asaf, que también era un gran adorador, tocador de instrumentos, amén, dice que en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea que tuvo un momento difícil, tuvo un momento en el cual él como que disvarió, como que intentó desmayar, como que algo vino a él a atacarlo, hermano, algo vino a él para moverlo, hermano, de la fe en que se encontraba, de la confianza que él tenía en Dios en ese momento, vino algo para desestabilizarlo, amén.
algo que nos pasa a todos nosotros, hermano, los cristianos, los hijos de Dios, que tenemos unos tiempos, hermano, donde sentimos esa seguridad y esa confianza en el Señor, pero también vienen momentos donde desafortunadamente, hermano, por nuestra naturaleza humana, desmayamos, ¿sí? Flaqueamos, hermano, y nos sentimos debilitados. ¿Por qué? Porque vienen situaciones difíciles, porque vienen adversidades, hermano, imprevistos a nuestra vida. Pero mira lo que dice el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Nosotros continuamente, hermano, estamos expuestos a sentir, hermano, que estamos pasando por un momento de debilidad, por un momento, hermano, donde nos sentimos inseguros, donde perdemos, hermano, a veces esa confianza y sentimos, hermano, que algo nos está invadiendo, algo nos viene a invadir, hermano, porque nosotros sabemos de que el enemigo continuamente, hermano, está buscando cómo debilitarnos, cómo desanimarnos, cómo apartarnos de la fe que continuamente declaramos. Porque nosotros continuamente, hermano, hablamos del amor de Dios, predicamos la palabra de Dios. Amén. Le damos a alguien un consejo y le hablamos del amor de Dios. Pero cuando viene la situación a nuestra vida, parece que en ese momento hay algo que sucede, que viene a traer confusión a nuestra vida. Y aquí al salmista le pasó algo así, y vamos a ver, dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Amén. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Mire, un hombre de Dios, un hombre adorador de Dios, escogido por Dios, tuvo envidia, dice la palabra en el versículo 3, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así de que tú y yo, hermano y hermana, no somos inmunes a sentir a veces cosas parecidas a esta, como la envidia, como los celos, como la ira, como la tristeza, como, hermano, tantas cosas que nos pueden venir. No somos inmunes a los sentimientos, hermano. O sea, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, sí. Él es el Señor de nuestra vida, sí. Pero todavía tenemos una naturaleza humana caída en nosotros que muchas veces nos lleva, hermano, a desconfiar del mismo Dios. Nos lleva como a dudar de que Él sí está con nosotros, de que sí, Él sí es bueno. Porque el salmista comienza diciendo en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. O sea, él lo sabía, él lo tenía muy claro, pero empieza a narrar qué fue lo que le sucedió a él. O sea, qué fue lo que le aconteció, porque casi se resbala, porque él dice que por poco resbalaron sus pasos. Nosotros continuamente, hermano, estamos expuestos a resbalar, porque, hermano, estamos en unos caminos, hermano, donde el enemigo continuamente nos tiende trampas, donde el enemigo maquina en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le queremos agradar a Dios, porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces el enemigo no se agrada, al enemigo no le gusta que tú y yo continuamente querramos agradar a Dios, queramos hacer su voluntad. Él no le gusta esto, entonces maquina y entonces trae trampas, trae engaños, hermano, y para que nosotros nos deslicemos. Y eso es lo que está diciendo el salmista: en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pasos. Amén. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tremendo. O sea que él se puso a mirar como a los hombres del mundo, a los hombres que no creen en Dios, que no le creen a Dios. Él se puso como a mirar cómo vivían ellos. Él se puso a analizar. Él dijo, bueno, yo soy hijo de Dios y vivo de esta manera, pero ¿cómo viven los que no son hijos de Dios? Amén. Y se puso como a tratar de reflexionar cómo viven los hombres y las mujeres que no creen en Dios y que no le creen. Y dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Oiga lo que está diciendo.
referente a los que no creen a Dios. Él en ese momento está teniendo ese concepto. En ese momento, por algo que le pasó, que vino a su mente, él empezó a pensar de que le iba mejor a los hombres que no temían a Dios, que no reconocen a Dios, que a los que ya lo tenemos en nuestro corazón, que aquellos que siempre hemos confiado en Él. Dice el versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Bendito Dios, tremendo. Él empezó a hablar como bien, que le iba bien a aquellos que no le temían a Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cómo fue ese ataque tan violento de Satanás y de su propia naturaleza humana que le trajo a la mente creer que le iba mejor a los impíos y a los pecadores que a aquellos que hacemos la voluntad de Dios? Porque él veía que los impíos prosperaban, que se llenaban de riquezas, que no se morían tan fácilmente, que a veces uno dice, ¿cuántos años hace que este hombre está viviendo en esa maldad y todavía está vivo? Porque a nosotros nos pasa algo parecido. Uno ha conocido, no sé, hermano y hermana, si usted ha conocido personas que llevan 20, 30, 40, 50 años, que usted los conoce, que hacen lo malo, que son delincuentes, que son asesinos, que son violadores y todavía están vivos. ¿Y cuántos que supuestamente hacían lo bueno, que buscaban hacer la voluntad de Dios, que se veían íntegros, pues han muerto? Amén. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? Todo depende de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios qué tiene que hacer o cómo tiene que obrar. Dios sabe el camino en que tú andas y en el que yo ando. Dios conoce el camino de los buenos y el de los malos. Amén. Dios conoce el camino de aquellos que le creemos y de aquellos que no le creen. Pero Él decide y Él determina el día en que cada uno ha de partir. Amén. Dios sabe el día en que cada uno de nosotros tendremos que partir de esta tierra. Y si a Él le place que un impío, un pecador, dure 100 años, es asunto de Él. Dios es soberano, esa es su voluntad. Y si a Dios le place de que un hombre justo, bueno, un hombre que lo ha conocido a Él, que le ha servido a Él, muera de 20, de 30, de 40 o 50 años, también es voluntad de Dios. Nosotros estamos, hermanos, sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Sus propósitos son siempre buenos para con nosotros. Sea que nosotros vivamos o que partamos de esta tierra, Dios siempre va a seguir siendo bueno. Sea que pasemos por momentos difíciles o por momentos felices, hermano, Dios sigue siendo bueno. No importa la situación que nosotros tengamos que atravesar, hermano, siempre debemos entender de que Dios es bueno y que tiene buenos propósitos para con todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos al versículo 10, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen los arrogantes, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Tremendo, hermano. Mire lo que alcanza a pensar un hombre cuando se aparta de Dios. Empieza a creer que a los impíos les va a ir mejor, que los impíos prosperan, que los impíos adquieren riquezas, fortunas, hermano, y que viven en deleites y en placeres. Amén. Este hombre, siendo un hombre de Dios que escribe este salmo, el salmista Asaf, siendo el director de la alabanza en el templo de Salomón, amén, en la época del rey David, este hombre empieza a dudar, en un momento empieza a disvariar, hermano, porque eso nos pasa a nosotros. A veces, hermano, estamos muy metidos en la presencia de Dios. Hay temporadas donde nosotros oramos continuamente, levantamos nuestras manos, declaramos la palabra de Dios, le quisiéramos predicar a todo el mundo, hermano, que Dios es bueno. Pero vienen momentos, hermano, de debilidad, momentos, hermano, en que flaqueamos y nos sentimos extraños. ¿Qué me está pasando? Porque este desánimo, ¿de dónde viene este desánimo que me está atacando en este momento? No me provoca hablar de Dios, no me provoca predicar su palabra, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, me siento desanimado.
Y somos los hijos de Dios, y somos cristianos, y le hemos conocido, y hemos podido declarar lo que declaró el salmista en el primer versículo. Dios es bueno, lo hemos declarado miles de veces quizás, pero llega el momento, hermano, de la debilidad, del desánimo, del desgano, y empezamos a pensar y a cuestionar a Dios. Cuestionamos, hermano, la voluntad de Dios, y a Dios no se le puede cuestionar. Hermano, si Dios es el Rey, es el Señor, el dueño, el amo, Él dice y se hace. Él da la palabra y se cumple. Nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios. Hermano, respetar la soberanía de Él. Hermano, porque si a uno le toca respetar la autoridad del gobierno, hermano, que no es buena, hermano. Amén. Porque nosotros sabemos de que las leyes, hermano, en esta tierra son corruptas. En esta tierra no hay justicia, hermano. No hay justicia. Todo es injusto, hermano. Y si nosotros nos toca a veces someternos a esas leyes injustas, ¿por qué no nos vamos a someter, hermano, a la ley de Dios que es perfecta, que es santa, hermano? Es algo, hermano, que nosotros no podemos, hermano, dejar de hacer, de someternos siempre a la voluntad de Dios. Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hermano, nos estamos rebelando contra Él, contra el dueño y Señor de todo lo que existe, el que tiene toda potestad y toda autoridad. Amén. Si uno se rebela contra la autoridad del mundo, pierde. Porque, hermano, aquí todo es injusticia. Amén. El Señor mismo nos ha dicho que nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué nosotros tenemos sed de justicia? Porque en este mundo no la hay. No hay justicia, hermano. Amén. Solamente hay uno justo, hermano, hay uno justo y bueno, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él sí hay justicia, en nuestro Dios, hermano, hay verdad, hay pureza, hermano, hay santidad. Por eso nosotros podemos acogernos a Él confiadamente, porque Él nunca querrá el mal para nosotros. Él siempre quiere hacernos el bien. A todos, hermano, los que le hemos conocido, podemos entender de que Dios es bueno, hermano. Tú y yo no tendríamos nada malo que hablar de Dios. Pues yo espero que tú no tengas nada malo que sentir del Señor. Porque tú y yo hemos visto, hermano, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios todos los días. Cómo ha sido fiel, hermano. Cómo Él mismo nos ha soportado aún en los momentos de debilidad. Aún en los momentos, hermano, cuando nosotros caemos en desánimo, Él viene a socorrernos. Hermano, ¿qué sería de nosotros cuando caemos en desánimo si el Señor mismo no nos levantara? Tal vez nos quedaríamos ahí, hermano, y volveríamos al mundo y nos perderíamos. Porque eso es el propósito de Satanás. Que en medio del desánimo nosotros volvamos a desear el pecado, a desear lo que una vez abandonamos, y volvamos a la maldad, y volvamos a los vicios, y volvamos al pecado, hermano, y nos perdamos. ¿Por qué? Por descuidar una salvación tan grande. El apóstol Pablo siempre se lo advertía a la iglesia y les decía qué sería de nosotros si descuidamos una salvación tan grande y tan maravillosa como la que el Señor nos ha dado. Tú y yo hoy tenemos un regalo grande, hermano, y que tenemos que valorarlo todos los días. Tenemos la presencia de Dios, tenemos la paz de Dios, tenemos, hermano, la seguridad de que vamos a ir al reino de los cielos si partimos, hermano, en algún momento. Esa es la seguridad y la confianza que nosotros debemos tener siempre, de que un día vamos a estar con ese Rey justo y bueno y maravilloso, eternamente y para siempre. Es un motivo de gozo. Por eso en esos momentos de debilidad uno tiene que pedirle a Dios ayuda, tiene que buscar el auxilio de Dios, buscar su socorro. El salmista dijo, yo alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y el Espíritu Santo le revela y le dice, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. Dios no duerme, hermano. Dios no se cansa, no se fatiga. Él siempre está atento y dispuesto para nosotros. Entonces, en los momentos de debilidad, tú y yo, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién acudes tú cuando estás pasando momentos de debilidad? A tu misma carne, a mirar las cosas del mundo, a contemplar la posibilidad de volver atrás. Es algo que no podemos hacer, que no debemos hacer, hermano, porque no nos va a ir bien. No vamos a estar bien, hermano, si nos apartamos de Dios. La misma palabra lo dice, hermano. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos y te lo dice a ti, me lo dice hoy a mí. Apartados de mí, nada
podéis hacer. Entonces, aquí el salmista, hermano, tuvo algo que lo llevó a disvariar, que le entró un desánimo y empezó a cuestionar a Dios. ¿Cómo es posible que a los malos les va bien, que prosperan, que se llenan de riqueza? Vea lo que dice el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, no les pasó nada. Hicieron males, cometieron actos impíos, hermano, asesinaron y están llenos de riquezas. Porque a ellos les va bien y porque yo no tengo nada. Porque yo siempre me mantengo preciso, porque a veces hay escasez en mi casa, no tengo lo que yo quiero. Hermano, sí, muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos, hermano, es verdad, pero siempre vamos a tener lo que necesitamos. Amén. Mira qué maravilloso el Señor. No siempre Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, pero hermano, eso sí podemos estar seguros y confiados de que Él nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Él siempre, hermano, ha provisto y seguirá proveyendo para sus hijos, para aquellos que le creen. Amén. Y tú y yo sabemos a quién hemos creído, en quién hemos confiado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es un motivo grande en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos da, de darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Amén. Aunque nosotros veamos, hermano, que los impíos prosperan, hermano, a ellos no les va a ir bien. A ellos no les va bien. Vamos a abrir el Salmo 37, hermano, para que te des cuenta que dice el Salmo acerca de los impíos. Hay un Salmo que fue escrito precisamente, este sí fue escrito por David, Salmo de David, el Salmo 37, y dice, el camino de los malos. Ese es el título. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Mira que ese es el fin de los impíos. Amén. Así terminan. Como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así que, hermano, el salmista David, que este sí lo escribió David, porque el que estamos estudiando lo escribió Asaf, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hermano, no podemos dejar de reconocer de que en nuestra naturaleza humana a veces hemos tenido envidia de los que han prosperado. Tal vez tú me dirás, pastor, a mí no me ha pasado. Bueno, yo no voy a cuestionarlo, pero a mí muchas veces me ha pasado. Que veo los hombres que hacen mal y que prosperan, y que uno los ve que disfrutan y que viajan por todo el mundo y que tienen, hermano, grandes mansiones, carros lujosos, cuentas bancarias, hermano, llenas de dinero, hermano. Y uno como que dice, Dios mío, ¿y yo qué? Y yo, Señor, ¿ah? Hermano, nosotros tenemos que entender, hermano, de que Dios permite, hermano, muchas cosas. Dios permite muchas situaciones, hermano, y nos permite ver otras tantas, hermano, para que nosotros siempre podamos entender de que Dios es bueno. Hermano, pase lo que pase, así los impíos prosperaran mucho en esta tierra, hermano, de nada les serviría. Porque la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todos los tesoros del mundo, si al fin pierde su alma? Amén. Él se puede ganar todos los tesoros, hermano, se pueden llenar de billete. Pero, hermano, por ahí dicen en el mundo una frase, yo no he visto el primer entierro con trasteo. Amén. Hermano, nada nos podemos llevar de este mundo. Nada. Toda la fortuna que cualquier hombre tenga, hermano, aquí se va a quedar. Así sea cristiano o no sea cristiano. ¿Sí? Así sea, hermano, un malvado, un perverso, un pecador, o sea, un cristiano que hace la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros nos vamos a llevar nada de esta tierra. Amén. Pablo lo dijo, nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, amén. Porque sustento y abrigo es lo que Dios ha prometido para nosotros. Dios no nos ha prometido riquezas. Hermano, esa doctrina de la prosperidad es una doctrina que ha engañado a miles y miles de personas en todo el mundo, donde los hombres ya no buscan a Dios por amor, sino por dinero, para que Dios les dé riquezas, hermano, para que les dé fama, para que los haga famosos, hermano. Hermano, ese no es el propósito de Dios. El propósito del Padre al haber enviado a Jesucristo, su Hijo amado, a este mundo, era salvarnos, hermano. Era rescatarnos, porque éramos esclavos del pecado, de la carne y del diablo. Amén. Vivíamos, hermano, una vida perdida, pero el Padre envió a su Hijo, hermano. Entonces Él tiene un propósito, no como lo que predican hoy en día, de que Dios tiene riquezas para todos, hermano. Pues, hermano, si a Dios le place darnos dinero, amén.
Pero hermano, él ya nos ha dado riquezas, hermano, que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. Lo que tú y yo hoy tenemos no se puede comprar con todo el oro del mundo. Amén. Aquellos que tienen dinero no pueden comprar paz. Dígale a un rico, a un mafioso, a un hombre, hermano, lleno de dinero, que si tiene paz, y muchas veces dice, no tengo paz. Vaya, cómpreme paz. ¿A dónde la van a conseguir, hermano? ¿A dónde puede mandarla a comprar? ¿En qué país del mundo van a vender paz? En ninguna parte venden la paz, hermano. La paz la da Jesucristo. La paz la da el Señor. El Jesucristo nos dijo, hermano, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Amén. Entonces el Señor tiene propósitos de bien para su iglesia, para sus hijos, para sus santos, para cada uno de nosotros. Amén. Mire lo que dice el versículo 19. Amén. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, hermano. El Señor, hermano, sabe quiénes son sus hijos. El Señor sabe quiénes son aquellos que le agradan, que le aman, que le sirven. Amén. El Señor sabe quiénes son aquellos que se disponen para Él. El Señor conoce nuestras obras. Si tú amas al Señor, si tú te guardas para Él, el Señor lo sabe. Si tú y yo fallamos, el Señor también lo sabe. El Señor sabe, hermano, si nosotros estamos en Cristo, si permanecemos en Él o si nos apartamos. Dios conoce tus caminos y mis caminos. Dios conoce lo que tú y yo hacemos, aunque lo hagamos, hermano, donde nadie nos vea, pero Él siempre nos está viendo. Él conoce, hermano, la condición de nuestro corazón, lo que sentimos. Él conoce si tenemos miedo, si tenemos dudas, si tenemos ira. Hermano, todo Él lo sabe de nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermano? Creerle a Él, confiar en Él, esperar en Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el salmista en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hermano, cuando uno siente envidia de los malignos, de los que prosperan, hermano, haciendo el mal, a uno le da como una taquicardia, a uno le da como susto, hermano, porque la carne tiende a hacerle creer a uno que uno puede volver a hacer lo malo. La carne le dice a uno, vuelve a la maldad, vuelve a hacer lo que hacías antes, cuando no conocías a Dios, vivías bueno, tenías riquezas, tenías mujeres, tenías bienestar, pasabas bien, te deleitabas. Hermano, mentiras del diablo. Mentiras del diablo, hermano, porque cuando uno hace el mal, no lo puede disfrutar. Cuando uno hace lo malo, eso no le trae gozo, no le trae paz, no hay libertad, hermano. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Cuando tú y yo hacemos lo malo delante de Dios, estamos expuestos, hermano, a que el maligno nos destruya, a que Satanás, hermano, nos acabe. Porque el propósito del diablo cuando te incita y me incita a mí a apartarnos de Dios es destruirnos. Nunca el diablo, Satanás, va a querer bendecirte, ni va a querer bendecirme. Esos no son los propósitos del diablo, hermano. Los propósitos de Dios son buenos para con su iglesia, para con sus hijos, para con aquellos que le creen a Él. Hermano, hoy tú y yo podemos seguir confiando en Él. Si tú y yo un día nos apartamos de Dios, pero hoy tenemos vida, tenemos la oportunidad de volver a Él. El Señor siempre nos está esperando, hermano. El Señor siempre tiene sus brazos abiertos para todos aquellos que un día nos hemos apartado de Él. ¿Cuántas veces yo me he apartado de Dios, hermano? Muchas veces me aparté de Dios. Y todos los días lucho por no volverlo a hacer, por no apartarme de Él, porque sé que he sufrido cuando me he apartado de Dios. No me ha ido bien. La verdad no me ha ido bien. He pasado dolores, he pasado angustias, he pasado sufrimientos, hermano. He tenido terror, he tenido depresión, he tenido miedo aún de morir. Porque sé, hermano, que estoy apartado de Dios. Pero cuando yo vuelvo a Él y Él me recibe como su hijo, Él vuelve a llenarme de su paz. Él vuelve a llenarme de gozo. Y yo siento esa presencia que me da vida, hermano. Porque la presencia de Dios nos da vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos con el Salmo, hermano. Y dice el versículo 22. Lo que dice el salmista, ojo lo que dice el salmista, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Amén. O sea, me llené de tantos prejuicios y de tanta envidia de los malignos. Me llené de tanta maldad que me volví torpe. Hermano, cuando uno se llena de maldad, hermano, la mente no le funciona. Cuando un hermano empieza a corromperse, hermano, y a deslizarse de la voluntad de Dios, hermano, la mente comienza a funcionar mal.
y empieza a traer sino pensamientos malos, pensamientos perversos, hermanos, de continuo en el mal. Cuando un hombre se aparta de Dios, cuando una mujer se aparta de Dios, hermano, los pensamientos de continuo lo van a llevar a hacer lo malo, porque la carne nuestra, hermano, no es buena. La carne de nosotros siempre quiere lo malo. La carne de nosotros siempre quiere, hermano, estar alegre, feliz, hermano, haciendo cosas, hermano, desagradables a Dios. Pero eso no va a traer buenos resultados a nuestra vida. Amén. Mire que el salmista está diciendo, tan torpe era yo. O sea que él reconoció que eso que él estuvo pensando, esos pensamientos que le vinieron a él, hermano, lo volvieron torpe. Tan torpe era yo que no entendía las cosas de Dios. Hermano, uno a veces conoció a Dios y se aparta de Dios, hermano, y después dice, yo no entiendo a Dios. Hermano, es que nosotros no tenemos que entender a Dios. El propósito de Dios es que nosotros le obedezcamos a Él. Amén. Si tú y yo entendiéramos a Dios, nunca lo podríamos entender porque Dios es inentendible. Amén. Él es grande, Él es poderoso. Hermano, los pensamientos de Dios nosotros no alcanzamos a imaginar los pensamientos de Dios. Él dice en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Los pensamientos de Él, hermano, son diferentes a los nuestros. Hermano, Dios es bueno, es excelso, Él es puro, Él es santo. Nosotros a veces no alcanzamos a entender, hermano, la grandeza de Dios. Pero, hermano, si nosotros nos apartamos de Él, nuestra vida se va a perder. Nuestra vida, hermano, se va a echar a perder porque la carne nos va a llevar continuamente a buscar lo malo, no lo bueno, no lo que a Dios le agrada. Nuestra carne no nos lleva a agradar a Dios. Por el contrario, nuestra carne, nuestra propia carne se opone a la voluntad de Dios, se opone a la verdad de Dios, se opone a la justicia de Dios. Y mire que el salmista lo reconoce y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia. ¿Cómo le parece, hermano? Como una bestia, o sea, como un mulo, como un caballo, hermano, que no entendía. Versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo. Amén. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, a pesar de que este hombre tuvo ese pensamiento, porque era un hombre de Dios, tú y yo que un día aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos hijos de Dios. Y aunque a veces vengan debilidades a nuestra vida, aunque a veces vengan ataques del enemigo y vengan malos pensamientos a nuestra vida, tú y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él nos va a llevar, hermano, a través de su tratamiento, de su disciplina, a que volvamos a Él. Porque el Señor tiene que tratar con nosotros porque la tendencia siempre es apartarnos de Él. Hay una tendencia a no querer estar cerca de Dios, a no querer obedecerle a Dios. Pero como tú y yo le pertenecemos a Él, Él trata con nosotros como un padre con sus hijos. ¿Cómo hace un padre con su hijo? Lo disciplina. ¿Y qué es disciplina? No es castigo, no es un azote, no. La disciplina, hermano, es el trato de Dios, es el amor de Dios para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros, hermano, no nos apartemos de Él, para que nosotros volvamos al camino, para que nosotros volvamos, hermano, a ser parte de la iglesia de Jesucristo, a servir al Señor, a honrar al Señor. Amén. Ya vamos terminando, dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mire que el Señor lo trajo a reflexión. El Señor como que le tocó, hermano, y le dijo, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás teniendo esos pensamientos tan equivocados, tan erróneos? ¿Por qué estás confundido? Si tú me conoces. Hermano, nosotros conocemos a Dios y a veces nos confundimos. Nosotros conocemos a Dios y a veces nos apartamos. Nosotros conocemos a Dios y tenemos una tendencia a hacer lo malo. Pero mire que el Señor siempre, continuamente, nos va a alertar. Porque Él ha puesto, hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida. Él ha puesto un sello en ti y en mí, que es su misma presencia, la presencia del Espíritu Santo morando en tu vida y en mi vida, para que en esos momentos, hermano, en que vienen los ataques de nuestra propia carne, de nuestra naturaleza humana, para desanimarnos y debilitarnos, poder volver a surgir, poder volver a salir a flote y respirar y decir, sí, Señor, me estaba desviando. Padre, gracias que me alertas en este momento porque estaba como confundido, porque me estaba disvariando, porque estaba pensando que le va mejor a los impíos que al Hijo de Dios. No, hermano, nunca le irá mejor al hombre que está apartado de Dios que el que está con Dios. El que está con Dios siempre tiene, hermano, la seguridad de que pase lo que pase, Dios está con él. De que pase lo que pase, Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar. ¿A quién podríamos acudir nosotros en el momento de la adversidad? Hermano, los amigos no existen.
Las amigas no existen, hermano. Las personas que dicen que nos quieren a veces solamente lo dicen de labios. El que verdaderamente te ama a ti, me ama a mí, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Dios nos ama con un amor verdadero. Él nunca nos va a dejar en el momento de adversidad. Si tú clamas a Él, Él te va a responder. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y Él siempre te va a responder. En el momento en que tú estés pasando angustia, dificultad, adversidad, tú clamas a Él y Él te va a escuchar y te va a responder. Él no te va a dejar sola ni te va a dejar solo. Él siempre estará ahí para bendecirte, para salvarte, para guardarte de tus enemigos. Hermano, porque tenemos enemigos. Tenemos enemigos y no son solamente hombres de carne y de hueso, no. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continuamente, hermanos, se suscitan enemigos a nuestra vida. Hermano, nosotros tenemos adversarios por todas partes. Los hijos de Dios, hermano, tenemos muchos enemigos. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, siempre se va a oponer, hermano, a aquellos que queremos agradar a Dios. Al diablo no le gusta que tú y yo le creamos a Dios. Al diablo no le gusta que tú y yo le sirvamos a Dios. Al diablo no le gusta que tú y yo adoremos a Dios. Pero sea que al diablo le guste o no le guste o le incomode, nosotros hemos tomado la decisión de creerle al Señor. Y vamos a seguir sirviéndole y adorándole a Él hasta el día en que partamos de esta tierra. Job dijo una palabra muy tremenda. Dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Hermano, el Señor nos puede quitar la vida cuando quiera porque a Él le pertenece. Amén. El Señor puede hacer con nosotros como le plazca porque a Él le pertenecemos. Pero tú dirás, entonces Él nos va a hacer mal. No, Dios no tiene propósitos de mal para sus hijos. Dios no tiene propósitos de mal, sino de bien. Él quiere bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, tu labor. Él quiere guardarte siempre. Él quiere estar contigo todos los días. Es que Dios no quiere estar contigo cada vez que tú lo busques. No, Dios quiere estar contigo todos los días, aunque tú no estés en la iglesia. Es que no se trata de que yo estoy con Dios cuando voy a la iglesia o cuando yo estoy orando, no. Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta que partamos de esta tierra, Él está con nosotros. Si tú sales a la calle, Él está contigo. Si tú estás en tu casa, Él está contigo. Si estás en tu trabajo, Él está contigo. Donde quiera que tú vayas, Él está contigo y Él está conmigo. Ese es un Dios personal, donde tú puedes estar tranquilo y confiado, sabiendo de que Él está contigo. Mira lo que dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tienes tú en tu vida? ¿A quién tienes tú por encima de Dios? Si tú tienes a alguien por sobre Dios, Dios no se puede agradar de ti, porque Dios es el primero. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Hermano, sea lo que sea esposa, esposo, padre, madre, hijos, Dios es primero. Dios es primero que mi relación sentimental, que mi esposa, hermano, o que mi novia, o que mis hijos, hermano, cualquier persona que tú conozcas, hermano, y que tú ames mucho, no la puedes amar más que a Dios. Porque Dios no se complace, hermano, en aquellos que tienen alguien más, alguien por encima de Él. Amén. Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Mire que el salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, le dice al Señor, refiriéndose al Dios creador, al Dios soberano, le dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista fue traído otra vez a la realidad después de haber disvariado en sus pensamientos, después de haber pretendido creer que le iba mejor a los impíos y a los pecadores, hermano, a los hombres que se llenaban de riquezas y de vanidades. Él volvió a reflexión y el Señor lo trajo, hermano, nuevamente a la realidad y él puede declarar, y tú y yo lo podemos decir confiadamente, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Mire que el deseo del salmista verdaderamente era estar en la presencia de Dios. Hay muchos deseos en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántas cosas deseamos de continuo nosotros? A veces deseamos, sí, riquezas, deseamos tener algo, hermano, material. Qué bueno tener una casa, qué bueno tener un carro, qué bueno poder viajar por todo el mundo, qué bueno tener una buena cuenta bancaria, qué bueno tener riquezas. Hermano, no es pecado querer tener algo, no.
pero tampoco podemos volvernos ambiciosos, de dejar de buscar a Dios por buscar las riquezas. Cuando tú y yo buscamos primeramente agradar a Dios, cuando tú y yo buscamos primeramente honrar a Dios, amén, buscamos primeramente, como dice su palabra, el reino de Dios y su justicia, lo demás siempre vendrá por añadidura. Tú y yo lo sabemos. Yo sé que tú que has conocido a Dios, que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios, yo que soy hijo de Dios, hemos visto cómo Dios, cuando lo buscamos y agrada de nosotros, cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, Él suple tus necesidades y mis necesidades. Amén. Nosotros no dependemos de hombres, hermano, no dependemos de la voluntad de hombres, nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Y sea cual sea la voluntad de Dios, su voluntad siempre será perfecta para tu vida y para mi vida. No importa lo que Él decida, hermano, lo que Él quiera hacer contigo y conmigo, siempre será para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo es para bien si nosotros le creemos a Él. Solamente confiemos en Él, sigamos creyéndole. El salmista volvió a la realidad y dijo, no, yo qué voy a pensar que los ricos, que a los malvados les va a ir mejor que a mí, si yo tengo la presencia de Dios. ¿Cómo voy a pensar yo de que a un hombre que hace lo malo, que no busca de Dios, que no honra a Dios, le va a ir mejor que a mí, que soy hijo de Dios? Y volvió, hermano, en sí y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Es una pregunta que él se hace. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Hermano, y tú y yo no tenemos sino a Dios. Yo te digo la verdad, lo único que uno puede tener verdaderamente en esta vida es a Dios. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor puede desaparecer un día. Y tú me dirás, ¿todo? Y yo digo, sí, todo, todo, hermano. Riquezas, personas, amigos, amigas, seres queridos, familia, todo puede desaparecer un día, hermano. Pero si tú tienes a Dios y yo tengo a Dios en mi vida, Él siempre va a estar con nosotros. No solamente en esta tierra, sino aún después de que partamos de esta tierra, va a estar con nosotros. Amén. Porque la presencia de Dios no es por un tiempo. Él quiere estar contigo y conmigo no por un día, ni por un tiempo, sino eternamente. Eternamente y para siempre, amén. Ya vamos terminando, dice el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque mi carne desfallezca, miren lo que dice él, mi carne y mi corazón desfallecen. Hermano, tu carne y mi carne y nuestro corazón muchas veces se desanima, se desfallece, se debilita, pero él dice, aunque mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una vez en alguna de las prédicas te dije que quiere decir que Dios es mi porción. Mi porción no es que sea un pedacito, no. O sea, mi porción quiere decir, Él es mi todo, Él es todo lo que yo tengo. Eso es mi porción. Cuando tú dices que el Señor es tu porción, cuando yo digo que el Señor es mi porción, estoy queriendo decir que el Señor es todo lo que yo tengo, es todo lo que yo necesito. Es todo lo que tú necesitas, hermano. Él es nuestra porción, o sea, Él es mi todo. Tú puedes decirle al Señor, tú eres mi todo, Señor. Por eso Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermano, todo lo que nosotros podamos desear en esta tierra, aquí se va a quedar. Y un día, aunque estemos vivos, puede desaparecer. Grandes hombres han tenido riquezas y de un momento a otro han quedado sin nada, hermano, porque Dios da y Dios quita. Dios, hermano, da la vida y también, hermano, nos la puede quitar. Él es el dueño y Señor. Lo importante es que se haga la voluntad de Él. Cuando tú y yo respetamos, hermano, la voluntad de Dios y anhelamos esa voluntad, vamos a vivir felices, vamos a vivir en paz y vamos a vivir en armonía. Amén. Vean el versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Amén. Miren lo que está diciendo la palabra, hermano y hermana. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Ese es el último versículo, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si tú quieres ver el bien en tu vida, si tú quieres ver el bien en tu casa, si tú quieres ver el bien en tu familia, si tú quieres ver el bien en tu negocio, en tu trabajo, si tú quieres ver el bien todos los días de tu vida, como dice el salmista, debes acercarte a Dios. Debo acercarme a Dios.
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Ah? El Salmo dice, porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy? Hermano y hermana, amigo y amiga que estás escuchando esta palabra en esta mañana, porque el Señor te puso ahí. No fui yo, no fue una casualidad, no creo en casualidades, yo creo en propósitos. Y Dios es un Dios de propósitos. Y si Dios te puso a escuchar este mensaje en esta mañana, reflexiona lo que Él te está queriendo decir. ¿Ah? ¿Tú te estás acercando a Dios o te estás apartando de Él? Cada día que haces con tu vida, ¿te alejas más de Él o te acercas más a Él? Pero mira la segunda parte. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿En quién has puesto tu confianza? En esta mañana, en este día, tú debes reflexionar. ¿Dónde yo tengo puesta mi confianza? ¿En quién o en qué? Porque a veces nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza en personas o en cosas. Amén. Sea en un ser querido o sea, hermano, en riquezas, en bienes materiales. Muchos hombres, hermanos, están seguros y confiados de que tienen provisión para el resto de su vida. Dicen, con todo lo que yo tengo, ni en 5 vidas me lo gastaría. Oiga, tienen tantas riquezas que dicen, ni aunque yo volviera 5 veces a la tierra y viviera 100 años, en 5 veces no me gastaría toda la fortuna que tengo. Entonces se sienten plenos y felices y confiados, hermano. Pero, hermano, eso no trae esperanza. La esperanza de nosotros tiene que estar puesta, hermano, en alguien que sea firme, que sea certero, que sea verdadero. Y ese es nuestro Dios. Si tú y yo ponemos en Él nuestra esperanza, en Él nuestra confianza, hermano, no seremos defraudados. Amén. Porque has puesto a Jehová, al Altísimo, al Eterno, por tu habitación, o sea, por el lugar donde tú quieres estar. ¿Qué es una habitación? El lugar donde uno quiere estar. Eso es una habitación, donde uno quiere permanecer, habitar, estar. Y yo quiero habitar en la presencia de Dios. Tú y yo debemos querer y anhelar siempre estar en la presencia, delante de Él, hermano, para contemplar, como dijo el salmista, la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo, para recibir instrucciones de Él, para recibir la bendición de Él. Amén. Entonces, en esta mañana, el Señor nos invita, hermano y hermana, para que nosotros no tengamos envidia de los malignos, para que nosotros no tengamos envidia de los que hacen iniquidad, porque lo leímos en el Salmo 37. No tengas envidia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Amén. Mas el salmista dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Qué bendición es la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, es Dios para con nosotros. Él nunca ha querido dejarnos, hermano. Somos nosotros los que a veces le abandonamos. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de Él. Pero si tú en algún momento te has apartado, si tú en algún momento has desfallecido y hoy quieres volver al Señor, habla con Él, acércate a Él. La palabra dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su bendita y santa palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Padre, gracias, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es santa, tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra es bendita, oh Rey maravilloso. Gracias que siempre que la escuchamos, gracias que siempre que la estudiamos, Señor, recibimos instrucción, recibimos revelación, recibimos enseñanza tuya, oh Padre de la gloria. Padre, yo te doy gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por enseñarnos, Señor, que no debemos tener envidia, Señor, de los malignos, de los pecadores, de aquellos que hacen el mal, Señor. Por el contrario, cada día nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar puesta en ti, oh Dios. Padre, solamente te tenemos a ti. En esta mañana podemos decirte, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, Señor. Padre, yo bendigo cada hermano y cada hermana
que ha recibido esta palabra, Señor, cada amigo y cada amiga que ha recibido este mensaje en esta mañana, que tu palabra, Señor, oh Padre Santo, Señor, haga nido en sus mentes y en sus corazones, Señor, que tu palabra, Señor, los confronte, Dios mío, y que ellos entiendan, Señor, que tú les amas y que tú quieres el bien para ellos. Yo les bendigo grandemente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios te bendiga en esta preciosa mañana y que la paz de Dios siempre gobierne en vuestros corazones. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.